Pues la verdad es que me gustó formar parte de este proyecto, porque el proyecto que lleva adelante el amigo Edgar Arauz, lo que trata es de trazar puentes, ¿no? Y de alguna forma todo mi trabajo investigador como historiador siempre he pretendido eso. Los que me conocen y me siguen aquí en España y en América saben que no, que soy historiador puro y duro y que no oculto la verdad por incómoda que ésta pueda ser. Muy buenas tardes, España, muy buenas tardes, Europa, muy buenos días, América. Hoy vamos a tener una charla sumamente interesante. Hoy vamos a platicar con el doctor Esteban Mira Caballos desde allá, desde España. Antes de iniciar, agradezco al doctor Mira que nos haya aceptado esta invitación a conversar. Tiene una agenda muy apretada, está por viajar a República Dominicana, es docente en una universidad por allá y bueno, después de tanta conversación, el doctor nos premió con cedernos esta conversación. El doctor Esteban Mira Caballos es nacido en Carmona, en Sevilla, en España. Él es doctor en historia por la Universidad de Sevilla. Él es historiador, escritor, académico de primerísimo nivel. Él es especialista en la historia de América. Es profesor visitante en el Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha impartido conferencias en distintas universidades europeas y americanas, tal y como se los mencionaba al inicio. El doctor Esteban tiene vínculos con la Academia Dominicana de Historia, con el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, con la Asociación de Historiadores Latinoamericanos de Europa, con la Asociación Americanistas Españoles. Él tiene vínculo con la Fundación Obra Pío de los Pizarro y con la Asociación de Amigos de Bradenton, por citar algunos de sus puntos de contacto. El doctor Mira ha colaborado en documentales como el de Santo Domingo, la primera fundación. Este documental fue dirigido por José Pintor. Él ha tenido acercamiento con otros tipos de trabajos de artes visuales y ha sido asesor, por ejemplo, en la segunda temporada de la serie televisiva Hernán, una serie que se transmitió acá en México, impresionante, impresionante la verdad. El doctor Mira tiene una extensa obra bibliográfica. Voy a enumerar algunas como mero ejemplo, no son todas. Zafra y América en la Edad Moderna, inicio con esa. Historia y arte de Extremadura, sería otra de las citas que haría, y de aquí me arranco con una serie de libros del doctor. Hermandades y cofradías en Badajoz y su partido a finales de la Edad Moderna, Barcarrota y América, Conquista y destrucción de las Indias, 1492-1573, esto fue en 2009. Documentos inéditos para la historia del arte en la provincia de Sevilla, siglo XVI al XVIII, esto fue en 1995. La Armada Guardacostas de Andalucía y la defensa de la carrera de las Indias, 1521-1550. Esto fue en 1998. Y así nos podemos seguir toda la tarde, pero hoy vamos a hablar, el doctor nos va a compartir su trabajo de uno de sus más recientes libros. Este, Después de haber pasado exitosamente por un trabajo sobre Hernán Cortés, en verdad nos vuelve a extasiar con un trabajo enorme sobre Cristóbal Colón. De ese libro vamos a hablar hoy. No quiero mencionar el nombre del libro porque quiero que lo haga él personalmente. Y la verdad,
Es un orgullo, es un honor, es una dicha tener a un académico, a un historiador, a un investigador de la talla del doctor Esteban. La verdad, es un orgullo para este proyecto de Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. En verdad, es un orgullo. Doctor Esteban, por favor. Doctor Esteban, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento, en primer lugar, a don Edgar Arauz por haberme invitado para poder participar en esta charla. Desde el primer momento que me lo ofreció, bueno, pues la verdad es que me gustó formar parte de este proyecto, porque el proyecto que lleva adelante el amigo Edgar Arauz lo que trata es de trazar puentes, ¿no? Y de alguna forma todo mi trabajo investigador como historiador siempre he pretendido eso. Los que me conocen y me siguen aquí en España y en América saben que no, que soy historiador puro y duro y que no oculto la verdad por incómoda que ésta pueda ser. Pero reconociendo el pasado, bueno, con sus luces y con sus sombras, al final todo eso, lo que trato es con todo eso es de trazar estos puentes, ¿no? Y ya digo, por tanto, en ese sentido, mi objetivo es común con este proyecto que tiene don Edgar, de este magnífico proyecto para tratar de trazar puentes con esta visión compartida de los quehaceres entre España y América, ¿no? Por tanto, ya digo que me siento de alguna forma identificado con este proyecto y yo siempre digo que, bueno, que la historia pues, pudo ser dura y es dura, de hecho. Pero sin embargo nos tenemos que quedar con lo que nos une y es pues la cantidad de millones de personas que hay que compartimos este idioma, ¿no? El idioma español, entre otras cosas, ¿no? Como bien ha dicho Edgar, en pocos días me voy a República Dominicana. A mí me encanta pasearme por América y poderme comunicar en español con todo el mundo, ¿no? Eso es un lujo del que yo, que además no hablo otros idiomas, más o menos leo algunos otros idiomas, pero no hablo ninguno, solamente el castellano, pues me enorgullezco de eso y creo que es un valor que tenemos todos que sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Y ya digo, valorar eso que tenemos, que es lo que nos une, ¿no? A fin de cuentas da igual la historia que nos ha traído hasta aquí, pero bueno, estamos aquí y lo suyo es pues valorar todos esos elementos que nos unen. Bueno, y sin más preámbulo, voy a proyectar un PowerPoint para hablar sobre mi libro de Cristóbal Colón y trataré de desgranar la personalidad del gran navegante genovés. Bueno, pues habría que empezar diciendo que sobre Cristóbal Colón se ha escrito muchísimo, tanto que es más conocido que emperadores y papas, ¿no? Es uno de los personajes más conocidos de la historia. Esa foto, por ejemplo, que aparece ahí, la hice yo precisamente en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Ya digo, es un personaje pues muy conocido, más que emperadores y papas, seguramente solamente por detrás de Jesucristo, ¿no? ¿Qué problema hay con todo esto? Bueno, pues tenemos un problema del exceso de fuentes, ¿no? Que es el gran problema al que se enfrenta cualquier colombinista que quiera abordar la figura de Cristóbal Colón. Existen más de 100.000 trabajos sobre el almirante desde el siglo XVI hasta la actualidad. ¿Eso qué problema implica? Bueno, pues que incluso en mi libro que más de medio libro es aparato crítico, son fuentes, son notas a final del libro, digamos, crítica científica, pues solamente he podido analizar de Cristóbal Colón algo menos del 1% de la bibliografía. Claro, digamos, es el gran hándicap que afronta cualquier persona que quiera investigar sobre la figura del primer almirante, ¿no? El exceso de fuentes, ¿no? Y por tanto, ya digo, aún se me ha criticado algún lector que casi medio libro sean fuentes sobre el almirante. Aún así, en los últimos 30 años investigando su figura, apenas he podido analizar algo menos, ya digo, del 1% de la producción bibliográfica sobre el almirante. Necesitaría varias vidas para verlo todo, ¿no? O sea, por tanto, ya digo, eso es un hándicap. ¿Cuál es el problema? He intentado no dejarme nada importante atrás. O sea, todo lo importante que me pudiera aportar datos, ideas y cuestiones, perfiles sobre el almirante estuviese en mi libro. Evidentemente, alguna obra importante se me habrá pasado,
pero he intentado que sea lo menos posible. Ya digo, la selección de fuentes ha sido el gran problema a solventar en este libro que acabo de publicar. Bueno, por tanto, ¿qué es lo que he tratado de hacer en este libro? Ahí tenéis la imagen del libro recientemente publicado en junio por la editorial Crítica aquí en España, aunque ya se encuentra a la venta en numerosos puntos en el continente americano, tanto en México, en Argentina, en Chile, como en Estados Unidos. Bueno, pues el problema, ¿cuál ha sido? O qué es lo que he pretendido yo con el libro de Colón? Mirar a Colón de frente, mirarle a los ojos y desentrañar su forma de actuar y su forma de pensar. No es una apología, ni tampoco es un ajuste de cuentas, ¿no? Para leyendas negras y leyendas rosas hay muchísima literatura que yo recomendaría. En el libro es un libro de historia, ya digo, donde he tratado de mirar de frente a Cristóbal Colón y tratar de entender la forma en que pensaba y actuaba. Bueno, y pasaré a las principales aportaciones del libro. En primer lugar, alguien me dirá, bueno, ¿y por qué una nueva obra sobre Cristóbal Colón después de 100.000 trabajos escritos y más de 20.000 biografías? Bueno, en el libro se incorporan los últimos aportes historiográficos y genéticos. No os podéis imaginar la cantidad de documentación que ha salido sobre Cristóbal Colón en los últimos 50 años. Algunos dirán, pero bueno, no, no, sí, o sea, la administración de los Habsburgo, no sabéis la cantidad de la burocracia del imperio, no sabéis la cantidad de documentación que generó. Todavía siguen saliendo documentos inéditos sobre, por supuesto, Cristóbal Colón, sobre el descubrimiento, sobre la conquista, sobre la colonización. Bueno, por ejemplo, he incorporado al libro el libro copiador que publicó Antonio Rumo de Armas en 1989, la colección documental del descubrimiento de Juan Pérez de Tudela, 1994, las obras completas de Juan Gil y Consuelo Varela, la herencia de Colón, de Anunciada Colón de Carvajal, que son 4 volúmenes de más de 1.000 páginas con documentos, ¿no? O sea, que ha aparecido muchísima documentación. Sin ir más lejos, en 2019 apareció la primera carta anunciadora. No se había encontrado. La primera carta anunciadora apareció en el archivo de la nobleza de Toledo, apareció la carta que Juan II de Portugal le mandó a los reyes católicos cuando Cristóbal Colón llegó al atracadero de Restelo. Cuando llegó a Lisboa, le mandó una carta a Juan II el 4 de marzo de 1493, que por cierto, cuando Colón manda la carta anunciadora, ya los reyes lo saben, porque han recibido esta carta de Juan II, que por cierto, ya digo, se encontró en 2019, ¿sí? Hace 6 años, se encontró la carta, ¿no? Por tanto, ya digo, un montón de documentación nueva que ha aparecido en los últimos 50 años y que queda integrada en este libro. Y también los aportes genéticos. Como sabéis, ha habido un estudio de los huesos de los restos del almirante y de otros restos se ha hecho por parte del Laboratorio de Genética de Granada, del doctor José Antonio Lorente. Bueno, es verdad que después de 23 años de espera, lo han publicado el 12 de octubre de 2024 en formato de documental, pero aún así, bueno, pues sí que ha revelado algunos datos objetivos que han sido muy importantes y que ya digo, he podido incorporar a mi libro, ¿no? Por tanto, ya digo, hay un montón de incorporaciones, tanto historiográficas como genéticas. Bueno, en el libro también aporto documentos nuevos. Esto solamente se puede hacer si hay un trabajo de fondo, como el que he hecho yo, que bueno, la verdad que yo llevo investigando al almirante 30 o 35 años. Mi primera conferencia sobre Cristóbal Colón la di en 1990, ¿no? O sea que llevo pues 30, 40 años investigando al personaje y pensando en él. Bueno, pues en mi libro también aparecen documentos nuevos, documentos inéditos sobre Cristóbal Colón. Por ejemplo, un documento sobre la rebelión de Francisco Roldán Jiménez y de Adrián de Mújica, un documento nuevo, un documento del hijo de Diego Colón pidiendo la instauración de una audiencia en Santo Domingo. Bueno, pues aparecen una serie de documentos nuevos que se pueden disfrutar por primera vez en las páginas de mi libro. Ya digo, no es fácil encontrar documentos nuevos en pleno siglo XXI sobre el almirante, pero bueno, el trabajo de archivo te permite aportar esa documentación nueva. Bueno, ¿qué más cosas? El gran objetivo que yo me planteé cuando escribí mi libro fue separar la historia de la leyenda. A mí esto me pareció fundamental. No os podéis imaginar, y de hecho yo digo que en pleno siglo XXI, con las autopistas de la información, los más media, el Internet, cada vez desconocemos más al almirante.
Lejos de conocerlo mejor, cada vez lo conocemos peor. ¿Por qué? Porque hay muchísima leyenda en torno a él, mucha leyenda en torno a Colón, muchas visiones interesadas, algunas de signo nacionalista. Después hablaremos algo del origen de Colón. Mucha ideología, ya digo, de signo nacionalista. En este sentido ha dicho Erich Hobsbawm que el mayor reto que tienen los historiadores es escribir al margen de las ideologías. Bueno, pues yo he pretendido rescatar al Colón histórico de entre toda esa leyenda que le rodea. Que por cierto, muy interesante, ahí en primera plana sale el libro de Simón Wiesenthal, Operación Nuevo Mundo, que yo me lo he leído muchas veces, a mí me encantó, un libro que recomiendo, un libro precioso de leer, ¿no? O sea, hay mucha literatura muy bonita en torno a Colón, que presenta a Simón Wiesenthal, presenta a Colón como una reencarnación de Moisés que guió al pueblo judío a la nueva tierra prometida, después de los decretos de la Alhambra de los reyes católicos, ¿no? Por tanto, yo digo, hay mucha literatura. El que quiera literatura, le puedo recomendar libros preciosos, de una grata lectura, pero el que quiera conocer al Colón histórico, ese sí, ahí sí que le recomiendo el libro que acabo de publicar con crítica en junio de 2025. Por tanto, ya digo, es un intento de rescatar, de resucitar al Colón histórico. Ya digo que a veces, bueno, pues en muchos casos la verdad incomoda, el mito gratifica, el mito estimula, la verdad incomoda. Bueno, pues la historia del almirante, aunque sea incómoda, el que quiera eso, pues este es su libro. El que quiera literatura, hay muchísima literatura y mucha de ella muy interesante sobre Cristóbal Colón. Otro aspecto, y en eso hablaba al principio también de ello, que he tratado en mi libro, que no escamoteo los asuntos espinosos, ¿no? O sea, evidentemente, yo soy historiador y por tanto me debo a la historia, ¿no? El libro ya digo que no es una apología, presenta a Cristóbal Colón con sus luces, que las tuvo, y sus sombras, que también las tuvo, ¿no? Como cualquier persona humana, todo lo humano es falible y por tanto Colón también lo fue. Fue una persona de carne y hueso que tuvo aciertos y cometió grandes errores, ¿no? Como todo, ¿no? Y yo en el libro abordo los asuntos espinosos, evidentemente. Cada vez que hay un cambio como este, eh, hay una cosa clave. Desde el 12 de octubre de 1492, este mundo fue otro. El mundo cambió radicalmente, hasta el punto que los historiadores ponemos esa fecha como punto de partida de la Edad Moderna. Decimos, bueno, ¿cuándo se acaba la Edad Media? El 12 de octubre de 1492. O sea, hubo un cambio drástico porque empezó un proceso de globalización que llega hasta nuestros días y los mares dejaron de ser fronteras para convertirse en vías de comunicación. Pero evidentemente hubo víctimas, ¿no? Y eso no se escamotea en el libro, también se afronta, ¿no? Evidentemente hubo víctimas que se quedaron en el camino, ¿no? La población taína de la Española desapareció en poco menos de medio siglo, ¿no? Desapareció la población taína. Bueno, pues eso se afronta. No exactamente porque lo matara Cristóbal Colón o por una intencionalidad, pero bueno, el resultado fue que desapareció esa población eh, indígena, ¿no? La catástrofe ecológica que también se produjo en la Española, pero no solamente murieron indígenas, el Océano Atlántico se convirtió en un verdadero cementerio también para muchos europeos, ¿no? Por ejemplo, entre 1492 y 1508 murieron cerca de 300 marineros palermos ahogados en el océano. O sea que te quiero decir que al final, pues también hubo sus dramas y las víctimas que se quedaron en el camino. Todo eso también forma parte de la historia y por tanto también aparece recogido en mi libro, ¿no? Por supuesto, contextualizándolo en el contexto de su tiempo. Em, bueno, no quiero insistir demasiado, pero cualquiera que lea mi libro, yo creo que no le va a quedar ninguna duda del origen genovés de Cristóbal Colón. Hay muchísima literatura en torno a esto, muchísimos intereses nacionales en torno a esto, muchos países que se la han apropiado, está el colón noruego, el colón suizo, por citar algunos casos así un poco llamativos. Fijaos, el colón suizo, todavía es noruego, bueno, pero el colón suizo, pues hay una tesis por ahí del colón suizo, bueno, el colón francés, identificado con Jean Cousin, el colón griego con Visipat, el colón portugués, en fin, y dentro de España incluso, pues hay muchas regiones que se lo disputan. Mucha tradición tiene la nacionalidad gallega, la nacionalidad catalana, la nacionalidad mallorquina, pero incluso dentro de la región hay disputas entre ellas. Por ejemplo, bueno, pues Gabriel Ver defiende su nacimiento en Mallorca, en Felanix, pero Nito Verdera se lo discute y dice que no, que fue en Ibiza. Incluso dentro de Extremadura hay una disputa entre Vicente Paredes, que defiende que nació en Plasencia, y don Adrián Sánchez Serrano, que defiende que nació en Oliva de la Frontera. O sea que hay muchísima literatura, algunas muy interesantes de leer incluso algunas divertidas, pero hay una realidad.
la realidad histórica. Y es que nació en Génova y no hay ninguna duda. Tenemos decenas de pruebas objetivas. Sería largo relataros todas las pruebas que se presentan en el libro. Por poneros solamente un caso, hay un historiador dominicano, Joaquín Marino Inchaustegui, que enumeró 92 personas con nombres y apellidos que conocieron a Colón y dijeron que era genovés. O sea, que prácticamente todos los que le conocieron, toda su familia, él mismo, siempre dijo que era genovés. Y por abundar un poquito más y pasar de esa cuestión, independientemente de las pruebas que existen. ¿Y qué sentido tenía engañar a toda la humanidad? ¿Qué sentido tenía que Colón se hiciese pasar por genovés siendo de cualquier otra nacionalidad? No tenía ningún sentido. ¿Que era converso? ¿Y qué? Que fuera converso. La corte de los reyes católicos estaba llena de conversos, ¿no? Desde Hernando de Talavera, bueno, por supuesto el cardenal Torquemada, Luis de Santángel y tantos conversos que había en la corte de los reyes católicos. O sea que realmente Colón no tenía ningún motivo para mentir a toda la humanidad, que por cierto, de demostrarse que mentía, pasará a ser la mayor mentira de la historia, ¿no? Se convertiría en la mayor mentira de la historia, ¿no? Hacer pasar a todos sus contemporáneos, a todos los que lo conocieron, a su familia, a todos sus amigos, por genovés cuando no lo era, ¿no? Por tanto, yo creo que no voy a insistir mucho más en todo ello. Animo a cualquier persona que esté interesada en conocer la figura de Colón, en leer el libro y analizar las pruebas que presento de ese nacimiento en Génova. Otra cuestión también muy debatida sobre Colón es el tema de su judaísmo, ¿no? Ha habido, bueno, recientemente se publican libros continuamente, ¿no? Por ejemplo, de Javier Corzo, un judío llamado Cristóbal Colón, históricamente, bueno, pues Simón Wiesenthal, Salvador de Madariaga han defendido que era un judío. Tengo que decir, en primer lugar, Colón era un católico apostólico romano practicante y, como decía el padre de las casas, de mucha devoción. Evidentemente no puede ser otra cosa. ¿Cómo va a ser judío? Hay que empezar diciendo, ¿qué era Colón? Un católico practicante. Y, como dice Bartolomé de las Casas, de mucha devoción. O sea, primera idea, era católico. Otra cuestión diferente es si era un converso o no. Por tanto, era católico, pero era un católico converso. ¿Y por qué digo yo que era un católico converso? Bueno, pues digo que era un católico converso porque Cristóbal Colón dejó un libro, el libro de las profecías, y dejó más de 2.500 anotaciones en sus libros. Colón tenía una costumbre parecida a la que tengo yo, que es subrayar sus libros y hacer anotaciones en los márgenes. Bueno, pues solamente el Imago Mundi de Pierre Dailly hizo 855 anotaciones apostilla, con lo cual sabemos mucho del pensamiento de Colón, que se relaciona más con el de un judeo converso que con el de un católico. O sea, él siempre se presentaba como católico, pero en el fondo subyacía un pensamiento de honda raigambre judeo-conversa. Por ejemplo, recuperar los lugares santos, reconstruir el templo de Jerusalén, encontrarse con las doce tribus perdidas de Israel para que le ayudasen a evangelizar. No sabemos si evangelizar como católico o como judaico. Por tanto, él tiene ideas que se corresponden más con la religión judaica que con la religión católica, aunque se presentaba oficialmente, obviamente, como no podía ser de otra forma, como un católico practicante, ¿no? Por tanto, era católico, pero de ascendencia conversa. Lo que no sabemos, porque no estamos en la mente de Colón, si era un falso converso o un converso convencido. Eso es el único aspecto que sí que no sabemos. Por tanto, ya digo, era católico practicante, pero escondía ideas de raigambre judeo-conversa. Bueno, y avanzando un poquito más en algunas de las ideas, un poco a salto de mata, porque evidentemente el libro tiene cerca de 600 páginas y sería complicado analizarlo todo en profundidad. Bueno, ¿quién era Colón? Bueno, pues se sentía un elegido por la providencia. Era una persona tremendamente compleja, en mitad hombre del medievo, mitad persona del Renacimiento, pero sobre todo se sentía un elegido por la providencia, un elegido por el Santísimo, pero no solamente se sentía él. Muchas personas de su entorno también lo creían. Bartolomé de las Casas lo creía, que había sido un elegido. El obispo Alejandro Gerardini lo decía. Y mucho más tarde, hasta Santa Teresa de Jesús dijo que Colón fue un elegido por la providencia. Por lo tanto, él se sentía un elegido por la providencia, oía voces del más allá, y fijaos si era complejo la personalidad de Colón, que incluso se le apareció Jesús. En la Navidad de 1499, cuando estaba rodeado, se le presentó Jesús, quien le dijo, hombre de poca fe, no tengas miedo, yo soy. O sea, eso es lo que le dice Jesús y le explica que no tenga miedo y que va a salir de esa
y que va a seguir cumpliendo esa tarea para la cual había sido elegido, ¿no? O sea, fijaos, una persona como Colón que oye voces del más allá, que se le presenta a Jesucristo en persona y que incluso, fijaos, una persona como él que creyó en 1498 cuando llega a Paria, a la costa de Paria en Venezuela, que él llama como la tierra de gracia, cree encontrar el paraíso terrenal. O sea, fijaos, que está convencido de que ha encontrado el paraíso. Eh, la emoción del momento se refleja en su diario de a bordo, ¿no? Una cosa verdaderamente fascinante de leer, ¿no? Fijaos, cualquier persona que esté convencido de que ha encontrado el paraíso, ¿no? El paraíso terrenal, ¿no? Bueno, pues él lo cree en 1498, cuando llega a la costa de Paria, la desembocadura del Orinoco, y desemboca tanta agua que el agua dulce se mete varios kilómetros adentro, ¿no? Y dice él, grandes indicios son estos del paraíso terrenal, porque yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así, adentro y vecina con la salada. O sea, está convencido que ha encontrado el paraíso. Pues ese es Colón. Colón es una persona, ya digo, tremendamente compleja, pero con unas convicciones proféticas y mesiánicas bastante profundas, ¿no? Ya digo, sería largo seguir insistiendo en eso. Vuelvo a remitir también al libro que se desarrolla ese aspecto con bastante más detalle y profundidad. Bueno, también abordo en el libro otra cuestión muy controvertida, que es el tema del predescubrimiento. Bueno, yo tengo aquí en casa varios libros de casi de 1000 páginas. El Colón y su secreto, que lo estoy viendo desde aquí, de Juan Manzano, maestro de la Universidad de Sevilla. Bueno, libros fabulosos sobre el predescubrimiento, sobre predescubridores. Mirabilis in Altis de Juan Pérez de Tudela, que también lo tengo por ahí. Yo durante muchos años fui defensor de la tesis del protonauta. Él se encontró con un protonauta que le contó y le dijo la existencia de tierras al oeste. En el libro lo descarto. Finalmente, después de pensar mucho, de analizar, bueno, de protonautas podríamos estar hablando varios programas. Hay muchísimos protonautas posibles, ¿no? Hay quien dice que fue un portugués, Pedro Vázquez de Tavira, que él hablaba en pal, que Cristóbal Colón hablaba en palos con él mucho. Hay quien dice que fue Alonso Sánchez de Huelva, un español. Hay, o sea, hay muchísimos candidatos a protonautas. Incluso hay una tesis que dice, bueno, ¿y por qué no Juan Sánchez de Huelva? Que en Huelva se ofendieron bastante cuando dije que no. Bueno, pues la tesis de Juan Pérez de Tudela no es un protonauta, sino una protonauta, una tesis bastante inclusiva por parte del gran maestro Juan Pérez de Tudela, que en Mirabilis in Altis propuso que no fue un protonauta, un predescubridor, sino varias predescubridoras, varias caoneras que hacían la ruta de Guadalupe a Martinica, que se perdieron y llegaron a la costa de las Islas Madeira, y ahí se encontró con Colón. Bueno, ya digo, sería largo, en el libro desarrollo todo eso, doy las explicaciones de cómo se pudo generar toda esa teoría. Yo finalmente he llegado a la conclusión que Colón era muchas cosas, pero no un farsante, ¿no? O sea, que realmente he descartado la tesis del protonauta, y finalmente explico en el libro el proceso progresivo por el cual fue llegando a la conclusión de que había tierras al oeste y de que eran accesibles con la tecnología del momento. Fijaos, por ejemplo, este mapa, veis los mapas, el mapa de Paolo Toscanelli, aparece también el de Martín de Behaim, pero bueno, también el de Andrea Bianco, el de Jacobo Bertrán. Hay muchísimos mapas del siglo XV y en todos aparecen muchas islas entre Asia y Europa. O sea que tenía una larguísima tradición la existencia de islas al oeste. Ya Platón había hablado de la Atlántida y muchos pensaban que se pudo haber hundido la Atlántida, pero que algunas islas pudieron haber quedado emergidas, ¿no? Pero bueno, Plinio habló del jardín de las Hespéridas, ¿no? Un montón de islas que había en el océano, ¿no? Y incluso Plutarco habló del reino de Merope, ¿no? O sea, que también de la existencia de muchas islas entre Europa y Asia. Por tanto, existía esa leyenda, la isla de San Barandán, las ciudades de Cibola, la Antilla. O sea, había una larga tradición durante la Edad Media de la existencia de tierras y de islas al oeste que podían servir de trampolín para terminar llegando a Asia. Bueno, pues esto es de lo que se hace eco Cristóbal Colón. Después se convence de la felicidad de la Tierra, se convence también de que la zona tropical es habitable, porque había una larga tradición medieval que decía que la zona tropical era inhabitable y que era una enorme caldera humana donde solamente podrían sobrevivir monstruos marinos. Ya digo, y él se convence de todo eso y finalmente lo único que le falta es reducir el espacio. ¿Por qué? Porque no había tecnología en la época para recorrer todo eso. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Manipula los datos científicos para achicar el planeta Tierra, que lo achica en una cuarta parte, de 40.000 kilómetros de diámetro pasa a 30.000, y en segundo lugar,
hace un segundo proceso, una segunda manipulación, alargando Asia en el océano, ¿vale? Tomando los datos de Marino de Tiro, que había interpretado mal el unidad de medida china, y había alargado Asia muchísimo en el océano. Y manipula los datos a sabiendas, porque él había leído a Ptolomeo, la geografía de Ptolomeo de 1479, en la cual había refutado a Marino de Tiro, pero bueno, a él le interesaba el dato y de, bueno, Ptolomeo es muy inteligente, pero Marino de Tiro también lo era. Me quedo con el dato de Marino de Tiro, pese a que sabía que lo había refutado Ptolomeo. Total, que él manipula unos datos con otros para acercar Asia a Europa, ¿no? Y claro, una vez que realiza ese proceso, ya lo tiene todo listo. Ya él anota en la Imago Mundi de Pierre Bailly, del cardenal Pierre Bailly, una apostilla en el que dice Europa y Asia no multum dista. O sea, no hay mucha distancia entre Europa y Asia. Evidentemente con un proceso de manipulación de datos artificial que creó él, ¿no? Para realmente hacer factible ese proyecto que él tenía de alcanzar Asia por Occidente con la tecnología que había en ese momento. Por tanto, para él ya entre las Islas Canarias y el Catay del Gran Can solamente había 738 leguas, ¿no? Que era posible alcanzarla con la tecnología de su tiempo. Bueno, algunas ideas más, no me voy a extender mucho más. El plan de Colón evidentemente no era original, era fundamentalmente toscaneliano. ¿Hasta qué punto? O sea, originario de Paolo Toscanelli. Es el plan de Paolo Toscanelli aderezado con algunas ideas que él incorpora para achicar más la distancia, ¿no? Porque a Toscanelli le salían 1230 y tantas leguas y él achicó esa cantidad hasta dejarlas en 738. Su plan no es original, hasta el punto que, curiosamente, su hijo Hernando Colón, a posteriori, a Toro Pasado, que escribe a Toro Pasado, dice, mi padre se equivocó en todo por culpa de Toscanelli, porque creyó a Toscanelli que fue el que le metió en la cabeza esas ideas equivocadas. O sea que el plan de Colón no es original, es fundamentalmente el plan de Paolo Toscanelli aderezado con otras ideas. Lo que sí es original suyo es tomar la decisión de lo que se decía entonces, engolfarse, meterse en los barcos y cruzar el océano. Que eso era una machada, porque nadie lo había hecho antes, ni siquiera los sabios clásicos habían hablado de esa posibilidad, ¿no? E incluso adentrarse en el océano durante la Edad Media, pero también en la Edad Moderna, se consideraba una aventura no siempre bien vista a los ojos de Dios, si no era por supervivencia económica o no era por expandir la fe. Y él se engolfa, como digamos, dice, bueno, cojo el plan y me engolfo y me encamino rumbo al continente asiático, pase lo que pase, siempre girando, siempre tomando el rumbo oeste, ¿no? Por tanto, el plan no era original, pero sí que fue original su capacidad para tomar la decisión y engolfarse camino de Asia. Bueno, un par de días más y acabo pronto. Después, si prefiero no alargarme demasiado y suscitar interés para la lectura del libro, o incluso después, si tenemos un rato, podemos, al final de la charla, podemos dialogar en preguntas que me planteéis, posibles interesados. Em, Siempre se dice, ¿supo que había llegado a un nuevo mundo? Hombre, por supuesto que Colón siempre supo que había llegado a un nuevo mundo. Hay que tener en cuenta que en las capitulaciones de Santa Fe del 17 de abril de 1492 le dan el título de virrey, gobernador y capitán, virrey, almirante, virrey, gobernador de las tierras que descubriese por descubrir. Evidentemente, sabía que era tierra nueva, mundo nuevo, no va a tomar posesión de la tierra del Gran Can. Bueno era el Gran Can para que llegara Colón allí diciendo que aquello era suyo. Evidentemente, él cree que va a llegar a tierras nuevas, ¿no? Y sobre todo cuando en el tercer viaje toca en Sudamérica, él dice que es un mundo nuevo. Dice, esto es un mundo nuevo, la cantidad de tierra que hay ahí. La duda que él tenía, bueno, lo que él creía es que ese mundo estaba pegado a Asia. O sea, él cree que es un mundo nuevo en la tierra que él llama de allá, que son las Antillas, son, digamos, los prolegómenos de la tierra del Cipango, del Catay, de Tartaria, de todas las tierras de Asia. Y en la tierra de acá, que es lo que él llama la tierra de acá, que es lo que actualmente es Sudamérica, él piensa que es un mundo nuevo, es una tierra nueva, pero que está pegado a Asia, porque de hecho en el cuarto viaje recorre Centroamérica, la costa atlántica de Centroamérica, para ver si esa tierra de acá estaba unida a la tierra de allá o no, y como no encuentra el estrecho, termina creyendo que sí. Por tanto, primera idea, ¿cree que es un mundo nuevo? Claro, él cree que es un mundo nuevo. Lo que pasa es que él cree que ese mundo nuevo está pegado a Asia. ¿Quién se da cuenta que no? Que aquello no puede ser Asia. A Américo Vespucio, el florentino. ¿Y por qué se da cuenta? Pues los mapas se ven muy gráficamente. Colón, en el tercer viaje, que es el viaje que más al sur desciende, el tercer viaje que toca en la costa venezolana, en las bocas del Orinoco, eh, Colón no cambia de hemisferio.
pero Américo Vespucio sí. En 1501 hace un viaje que llega a Cabo Branco y llega hasta el puerto de San Julián, al sur de Argentina, puerto de San Julián. ¿Qué es lo que le pasa a Américo Vespucio? Que cambia de hemisferio. Y por eso se da cuenta que aquello no puede ser Asia, que aquello es un continente. ¿Y por qué? Porque todos los marinos de la época y todas las personas de su tiempo sabían desde tiempo de Marco Polo que Asia estaba en el hemisferio norte. Todo el mundo lo sabía. Entonces, pero claro, Colón no cambia de hemisferio. Américo sí. Américo cambia de hemisferio y cuando regresa a España en 1502, él sabe, está seguro que aquello no es Asia, que aquello es un mundo nuevo. ¿Vale? Por eso en 1504 escribe su famosa carta al florentino, a su paisano, Piero Solderini, en la cual le habla de un mundo nuevo. Eso es un mundo nuevo que no tiene nada que ver con Asia. Esa carta cae en manos de Martín de Wassemuller, el famoso cartógrafo alemán, que publica su famoso Mapa Mundi, en la cual denomina al nuevo continente América. ¿Vale? Y ahí viene un poco todo. ¿Por qué? Porque Américo Vespucio, digamos que se dio cuenta por el cambio de hemisferio. Evidentemente os digo una cosa, si Colón cambia de hemisferio también se da cuenta, porque no era tonto, lo sabía. O sea, si Colón cambia de hemisferio, se da cuenta que está en el hemisferio sur, tiene toda esa masa de tierra ante él y que eso entonces no puede ser Asia, porque todo el mundo sabía que Asia estaba en el hemisferio norte. Y una cosilla más, antes de acabar de un par de cosas, una cosilla más, eh, al final de su vida creyó que aquello era un continente nuevo, probablemente. Primero porque tuvo muchos indicios. Lo que pasa es que públicamente nunca lo iba a reconocer, porque él había prometido encontrar la ruta a Asia y era la misión que la providencia le había encargado y de ahí no se iba a mover él. Probablemente lo supo. Y hay un dato más. A Américo Vespucio lo visitaba en su lecho de muerte. En los meses previos a su muerte lo visitaba. Y no hablaron de la cuestión. O sea, dos amigos, dos marinos amigos, uno florentino y otro genovés, y no hablaron de ello. Seguramente que sí, que le dijo a Américo, le sacó el tema y le dijo a Américo, mira, Cristóbal, que aquello no es Asia, que aquello es un continente nuevo que ha cambiado de hemisferio y aquello es un continente nuevo. Seguramente Colón murió sabiendo que aquello era un continente nuevo, aunque nunca lo reconoció públicamente, en todas cosas, porque nunca nadie lo iba a mover de ahí, de que había sido elegido por la providencia para eso y no iba a defraudar ni a los reyes católicos ni a la providencia. Por tanto, nunca se iba a apartar públicamente de esa idea. José Luis Comella ha dicho en este sentido que por atrapar Asia perdió América, ¿no? Y de alguna forma un poco esa es la idea, ¿no? Y bueno, alguna cosita más. Bueno, y no quiero dejar de pasar la ocasión para hablar de la actual iconoclastia, que ya digo, bueno, pues la vandalización de estatuas. Bueno, en primer lugar hay que decir que son grupos minoritarios, incluso en América, ¿no? Santo Domingo tímidamente se ha pedido la retirada de la estatua de Ernesto Gilbert, algunas han sido derribadas. En España, la CUP pidió la retirada de la estatua de Colón de Barcelona. Yo, cuando me preguntan, no le di más importancia. Muchos de estos iconoclastas no saben realmente ni quién fue Cristóbal Colón. Y no fue un genocida y genocidó a la gente en Colombia. No, es que no estuvo en Colombia. Y muchos no saben ni qué hizo Cristóbal Colón. Simplemente forma parte de la grandeza del personaje. ¿Qué le pasa a Colón? Que es un icono cultural. Y por tanto es un personaje, bueno, queridísimo por miles de personas a lo largo de varios siglos y en muy distintas partes del mundo. No podéis hacer una idea de la cantidad de reconocimientos que ha tenido Colón, no solamente en Hispanoamérica o en España. En muchos países de Europa te encuentras una calle Colón, o te encuentras un pequeño monumento, te encuentras incluso colombinistas. Yo he conocido algún colombinista israelí, colombinistas búlgaros, colombinistas polacos. O sea, bueno, Bacalovi, el cuadro que sale detrás mía, es de Bacalovi, que es un pintor polaco, y lo mío es una cromolitografía del original. Pero bueno, en el siglo XIX un polaco lo representó, o sea, autores polacos, autores asiáticos, que han reconocido a Colón. Por lo tanto, ha tenido mucho reconocimiento a lo largo de varios siglos. Muchos líderes de la independencia, por ejemplo, José Martí, marxistas como José Carlos Mariátegui, tantos y tantos, ¿no? Claude Lévi-Strauss, Friedrich Nietzsche, tantos y tantos que han admirado a Colón. Y también, pues, bueno, pues un personaje tan potente como Colón destaca admiración y también, pues, tiene sus detractores, ¿no? Al final, yo he llegado a la conclusión que nadie que haga algo en este mundo, en el pasado y en el presente, está exento de crítica. Todo el que hace algo es susceptible de ser criticado, ¿no? Y Colón es un personaje tan potente que lo eligen a él, ¿por qué? Para conseguir visibilidad.
de personas que a lo mejor lo vandalizan y ni siquiera saben qué hizo o qué protagonizó exactamente Cristóbal Colón. Por tanto, pues no le doy más importancia y yo creo que estas vandalizaciones forman parte de la grandeza del personaje, ¿vale? A ninguno de nosotros nos construirán ninguna estatua ni nos vandalizarán, pero Colón, bueno, pues tiene todos estos homenajes y está ahora mismo en el candelero y pasarán 5 siglos y seguirán hablando de Cristóbal Colón para bien y para mal. Y de nosotros se habrán olvidado de todo, evidentemente, bueno, no dentro de 5 siglos, sino dentro de 30 o 40 años. Por tanto, bueno, pues yo creo que forma parte de la grandeza del personaje. Y bueno, y para acabar, ¿quién fue Colón? Pues un comerciante genovés converso, naturalizado castellano-leonés. Hay quien me ha dicho, no, pero él no se naturalizó Bartolomé Colón, naturalizaron sus hijos, pero él no. No, hombre, él por supuesto que sí. Él no se naturalizó oficialmente porque era almirante, virrey y gobernador de las Indias. Evidentemente, esos cargos implicaban una naturalización. Su propia conversión del nombre de Cristóforo Colombo a Cristóbal Colón implica una naturalización, una aceptación de la nueva naturaleza castellano-leonesa, ¿no? Por tanto, evidentemente, pues ya digo, como decía Henry Harris, a Génova le debe la cuna, a Castilla y León todo lo demás, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues un comerciante, ya digo, genovés, naturalizado castellano-leonés. Él siempre empezó siendo un comerciante, terminó siendo un profeta, tuvo afán de lucro, pero eso no significa, él nunca lo reconoció, él siempre reconoció que todo su objetivo siempre fue por expandir la fe, en esa visión providencialista que tenía, pero sí que lo tuvo, evidentemente sí que tuvo afán, no tanto de dinero, pero sí de honores para su familia. Él, su objetivo siempre fue, estar obsesionado con crear un linaje, el linaje de los Colón, ennoblecido y que siempre pase de varón en varón y ennoblecer su estirpe, ¿no? Por lo tanto, él siempre ambicionó eso, aunque nunca lo reconoció públicamente. Él solamente reconoció que todo su objetivo era, lo hacía todo por Dios y por la cristiandad, por la expansión de la fe. No de ahí que captase la simpatía de los reyes católicos. Yo diría que casi, casi que incondicional, pese a lo que se dice de él, ¿no? Y bueno, y finalmente, bueno, pues para acabar ya, ya digo, se trata de un personaje extraordinario, un visionario, bueno, eso que pese a sus grandes contradicciones, a su altivez y a su ambición, ha fascinado a millones de personas a lo largo de los siglos, ¿no? Ya digo, es un personaje de carne y hueso, así lo retrato yo en el libro, con sus luces y con sus sombras. Yo le reconozco sus luces y las pongo, y le reconozco sus sombras y también las pongo, pero contextualizándola en el contexto de su tiempo, ¿no? Siempre las contextualizo y que conozca sus sombras no significa que no admira al personaje, ¿no? Un personaje verdaderamente apasionante, ¿no? Con el que he disfrutado siempre mucho estudiando y leyendo sobre él y averiguando su forma de pensar, su forma de actuar y qué le movía a actuar así. Y todo eso lo he tratado de reflejar en el libro que he publicado ahora con la editorial Crítica en junio de 2025. Y bueno, no he querido alargarme demasiado porque mi idea, que podríamos hablar de Colón varias horas si quisiéramos de cualquier tema particular, de lo mismo del Colón gallego, que del Colón extremeño, de cualquier aspecto del almirante, pero mi idea es que, bueno, que se hayan quedado con ganas de más y que, bueno, y que si alguno tiene interés en conocer más y mejor al personaje, pues eh, coja el libro y se lo lea. Pues muchísimas gracias, doctor. Interesante. Estamos hablando, hoy el doctor Esteban nos ha compartido, nos ha dado un adelanto de lo que es su último trabajo, un trabajo con rigor académico. Colón, el converso que cambió el mundo, es un proyecto que apareció en el 2025, como lo dijo él, un proyecto de 600 páginas, un proyecto que ni idea tengo cuánto tiempo se llevó, cuántas horas sillas se llevó para construir este trabajo. Doctor, hay una pregunta en común de cuál es el proceso constructivo para hacer una obra como esta, cuánto tiempo se lleva, es casi como el común denominador y dónde se puede adquirir. Son los comunes denominadores y bueno, evidentemente las felicitaciones que le hacen llegar, ¿no? Bueno, Adelante, doctor. sí, a veces me dicen, ¿cuánto tiempo te llevaste a escribir el libro? Bueno, realmente sentado expresamente a escribir el libro, cuando acabé el de Hernán Cortés, 2021, empecé ya a pensar en este libro de Cristóbal Colón. Pero no es un libro escrito en 3 o 4 años, en realidad es el resultado de 35 años de investigación pensando en el personaje. Cuando empiezo a escribir, a sentarme a escribir el libro, hace 2, 3 años,
en realidad yo tenía mucho ya hecho, mucho ya pensado. Yo ya digo, como dije al principio de la charla, di mi primera conferencia sobre Cristóbal Colón en 1990. En 1992, que fue con motivo del quinto centenario, di charlas en Sevilla, di charlas en Santo Domingo, di charlas en Extremadura. O sea que, ya digo, de alguna forma este libro es una obra de madurez, donde he tratado de volcar pues 30 años pensando en el personaje, investigando al personaje, ¿no? Por eso ya digo que a veces, bueno, ¿y cuánto tiempo expresamente? Bueno, yo diría que sentado escribiéndolo 3 años, pero no es lo mismo partir de cero que tener un bagaje ya de varias décadas, ya digo, pensando y reflexionando sobre el personaje. Yo digo, para hacer una gran biografía, lo primero que hay que sentir es pasión por el personaje y por la época que estás estudiando, ¿no? Y bueno, a mí siempre han sido todos estos personajes de la conquista, me han apasionado desde que era un muchacho, ¿no? Yo soy hijo de agricultores, en mi casa había una enciclopedia que teníamos repasada todos los hermanos, y lo que había un pequeño librito de la Biblioteca Maravillas del Frente de Juventudes, un cómic de Hernán Cortés. Y yo ese, que lo tengo todavía por ahí como deshojado, y ese, bueno, pues yo lo leí con 13, 14 años, 15 años, y ahí me enganché yo con el personaje, con Hernán Cortés, ¿no? Y a partir de ahí vinieron Pizarro, Hernando de Soto, Nicolás Obando, Cristóbal Colón. A partir de ahí vinieron el resto de personajes que he biografiado en estos últimos 30 años. Doctor, tengo, debo de proponerle algo, extenderle una invitación y comentarle algo. Estamos haciendo un grupo de amigos, el segundo Congreso Internacional de Cultura para la Paz, Zacatecas, México, 2026. Esto es el 24, esto será el 23 y 24 de abril del año que entra. Y aprovecho la oportunidad acá en público para atenderle la invitación de que venga acá a Zacatecas, nos comparta su trabajo, nos hable de su trabajo en el marco de este segundo Congreso Internacional de Cultura para la Paz. El compromiso es de correr con los pasajes, correr con el hospedaje, correr con la alimentación y la invitación hacia usted, doctor, nos encantaría, sería un honor de veras, tenerlo en este segundo congreso internacional Pues 23, 24 de abril, jueves y viernes es. bueno, evidentemente encantado por esa invitación y bueno, y la asumo, ¿no? Otra cuestión será, ya veremos cuando llegue el momento por mi problema laboral, ¿no? Porque bueno, lo podríamos ver y a ver si conseguimos encajarlo para que me pueda ir para allá, bueno, pues ese fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya lo veríamos y lo analizamos. Por Bien, supuesto, perfecto. agradecidísimo por la invitación. La invitación ahí está, doctor. Sería un honor. Ya usted, en el transcurso de lo que falta de acá a abril, pues ya usted nos irá, y lo iremos platicando, Ya. ¿no? Sí, sí. Cómo estaría el tema. Debo agradecerle, doctor, de que haya aceptado esta conversación, que será la primera de muchas, estoy seguro. Este proyecto, doctor, de Europa y América, Comunidades Compartiendo su Quehacer Cultural, es un proyecto que no tiene deudas políticas, no tiene ningún compromiso político, no tiene ningún compromiso económico, no buscamos dinero a través de la red de ningún tipo, no nos interesa, no es por ahí. Han habido ahí cantos de sirenas, de monetizar, de que ya están listos para monetizar, no nos interesa, no es el fin, no es el objetivo, los objetivos son otros, es esto, saber de usted, saber de otros amigos de lo que están haciendo en el Mm. terreno de la historia, de la fotografía, del cine, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos mueve. Es un proyecto ciudadano para ciudadanos. Y así hemos avanzado. Tuvimos el honor de que usted hace como 4 años dio inicio a este proyecto. Sí, sí, sí. Y siempre me, Usted, Y siempre me ha gustado mucho, como he dicho, porque coincido en el objetivo final, que al final es trazar puentes entre los dos lados sí, del Atlántico, ¿no? Eso es lo que me mueve a mí como historiador y bueno, y lo que veo que os mueve a vosotros en este gran proyecto que lleváis adelante, ¿no? Que a fin de cuentas es tratar de destacar lo que nos une, que es muchísimo, ¿no? sí, Y sí, no sí. estos que se fijan en las tres cosas que nos desunen, ¿no? Pues fijémonos en lo que nos une, que es muchísimo lo que nos une a todo el mundo hispánico, ¿no? Doctor, ¿algo más? Pues nada más, simplemente decirle que he estado muy a gusto con vosotros y que espero que no sea la última vez que compartamos pues conversaciones.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Próximamente el video estará listo en redes para que lo disfruten y disfruten del trabajo, disfruten de este trabajo del doctor Esteban Mira Caballos, este trabajo que es su más reciente libro, Colón, el converso que cambió el mundo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.